Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Ya teníamos como mes y medio, lo comentamos hace ratito que no grabábamos. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Primo Armando de la Rosa Aguirre. El doctor es cirujano general, pero comentaba pues que ya realmente no ve casos de cirugía general, ya es más la subespecialidad en cirugía de tórax, ¿no? A lo que se dedica actualmente. Doc, pues bienvenido a este podcast. Así es, pues muchas gracias, Ismael. Un placer estar aquí contigo. Sí, efectivamente, yo desde que terminé mis estudios me dedico al 100% a la cirugía torácica no cardíaca, la cual abarca múltiples enfermedades del tórax, desde enfermedades infecciosas hasta cáncer de los pulmones, el tórax, el esófago y enfermedades en general que abarquen todo lo que sea el tórax. De acuerdo. Y el tema que vamos a traer el día de hoy es cáncer de pulmón. Comentábamos que este mes se conmemora la lucha contra el cáncer de pulmón, uno de los cánceres más letales que puede llegar a pasar, pero que obviamente si se diagnostica a tiempo, si llevamos un buen control, si tenemos los cuidados que más adelante nos va a estar comentando, pues es prevenible en cierta parte, y si lo detectamos, como comentamos, a tiempo. Desgraciadamente en México no tenemos esa cultura de revisarnos. Vamos al médico cuando ya estamos bien enfermos, a veces cuando ya la enfermedad está muy avanzada. Lo miraba yo anteriormente en otros casos, por ejemplo, cáncer de mama, mujeres ya con tumoraciones severas que dices, oye, ¿por qué? Pues no podemos ya en esta época esperarnos a llegar así tan complicados, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, fíjate, es un tema muy relevante, no es un tema actual. Si bien el cáncer de pulmón se conoce desde hace mucho tiempo, la verdad de las cosas es que dentro de los cánceres que se tratan está muy estudiado, pero no tiene tantísimos años en comparación con otro tipo de enfermedades. Como bien dices, el cáncer de pulmón en México es el séptimo cáncer dentro de todas las enfermedades malignas, pero es el cáncer más letal. Es el cáncer que más muertes causa a aquellos pacientes que les da cáncer como tal, por arriba en el hombre, por ejemplo, de próstata, el cáncer de colon, en la mujer cáncer de mama, cáncer cervicuterino. El cáncer de pulmón no hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, pero sí es el cáncer más letal en la actualidad de los pacientes que mueren por algún tipo de cáncer. Sí, y comentaba, por ejemplo, ahí la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pronosticaba que para este 2023, el año pasado, se iban a diagnosticar 2.5 millones de nuevos casos. O sea, si le sumamos a los millones de casos que actualmente hay a nivel mundial, pues le sumas 2.5 millones, no es cualquier cosa, no es cualquier cáncer que dices, pues no me voy a interesar, es algo de una en 100,000 millones, o sea, no, es algo común, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que mueren alrededor de 8,000 mexicanos al año secundario a cáncer de pulmón, y de esos hay alrededor de 9,000 a 1,000,000 de casos nuevos por año. Si te fijas, mueren muchísimos y cada vez aumentan más la cantidad de diagnosticación de este tipo de enfermedades. Sí, y si nos vamos a ver los datos duros, comenta por ahí, el Instituto Nacional de Cancerología dice que el cáncer de pulmón se ubica por su frecuencia y, como lo comentaste, en el séptimo lugar. Es el tumor más letal, por lo que se ubica como la primera causa de muerte por cáncer, ¿no? O sea, de todos los cánceres es el que te va a matar más, ¿no? Cada año fallecen cerca de 8,000 mexicanos, como lo comentaste, y en el 2018 se presentaron 9,000 nuevos casos de este cáncer. Algo importante y que mucha de la gente nos preguntó es la relación que hay en el tabaco y el cáncer. Aquí decía que el 85% de los cánceres estaban asociados al consumo de tabaco. Muchos dicen, pues que mi tata fumó 50, 60 años y nunca le pasó nada. Pues yo voy a fumar también, y resulta que fumo poquito tiempo y le da cáncer. O gente que no fuma e igual le da cáncer, ¿no? ¿Cómo es la asociación ahí? Sí, fíjate, dentro de los factores, porque así es como se menciona, factores de riesgos para presentar cáncer de pulmón, el número 1 es la edad. ¿Por qué? Porque las personas más añosas, las personas adultos mayores son los que más presentan este tipo de enfermedad. Pero el factor externo relacionado más al cáncer de pulmón es el tabaquismo. Si bien decimos arriba del 80% de los pacientes que se les detecta cáncer de pulmón son fumadores. Entonces, tiene una amplia relación en este tipo de pacientes. Obviamente hay diferentes tipos de cáncer. El cáncer de pulmón nosotros lo dividimos, está una subdivisión de cáncer pulmonar de células pequeñas, cáncer pulmonar de células no pequeñas,
Y el más común es el de células no pequeñas. Si bien el células pequeñas es el más agresivo, la detección habitualmente es más avanzada. Okay. Y de estos hay un subtipo de cáncer de histopatología, o sea, de celularidad, que va en relación al tabaquismo. Los subtipos más comunes del cáncer pulmonar de células no pequeñas son el adenocarcinoma, células escamosas y células grandes. Y de estos, el que más se relaciona al tabaquismo o células escamosas, pero no es el más común. El más común es el adenocarcinoma y aún así está una relación muy, muy alta del tabaquismo, ¿no? Sí. Y digo tabaquismo porque no nomás es el cigarrillo. Las personas piensan que al decir tabaquismo solo, no, si fumo pipa, si fumo tabaco, no, tabaco en general. Ok. Sí, y comentaba por ahí, antes había, pues, o era más frecuente el consumo de tabaco en hombres, ¿no? La mujer muy poco fumaba. Ahora pues ya estamos muy, muy pegaditos y las mujeres igual se están acercando a la cantidad de fumadoras. Inclusive aquí en México decía que 4 millones de mujeres en nuestro país fuman. Y algo interesante es que el 1.3 millones son en etapas muy jóvenes, desde los 10 hasta los 19 años. Entonces, ¿qué cantidad de cigarrillos va aumentando nuestro riesgo para padecer cáncer de pulmón? Fíjate que obviamente el factor del riesgo en relación al tabaquismo y el cáncer es en relación a la cantidad de cigarros que se fume al día por la cantidad de años que vengas fumando. ¿Qué significa esto? Entre más joven empezaste a fumar, más posibilidades va a haber de que tengas cáncer de pulmón. El fumador en sí tiene 10 veces más posibilidades de presentar cáncer de pulmón que a uno que no fuma. Algo muy importante es el fumador pasivo. Sí. El fumador o el tabaco o el humo de segunda mano que se le llama. Este tipo de personas también son propensos a tener como factor de riesgo el cáncer secundario al humo del tabaco expuesto como fumador pasivo, ¿no? Si bien no es el mismo número en porcentaje hablando de posibilidad de que te pueda dar el cáncer de pulmón, sí existe y está muy bien documentado que aquel fumador pasivo también es de alto riesgo. Sí, y no nada más para cáncer de pulmón, ¿no? Aquí lo vemos para otras enfermedades pulmonares como asma, y otros tipos de afecciones pulmonares como tal, ¿no? Y ahí veíamos a los niños que son, por ejemplo, los padres que fuman y a lo mejor fuman afuera, pero también en sus ropas queda impregnado ese tabaco y cuando llegan, pues no se cambian de ropa y es cuenta que se lo sigue fumando el chamaco, ¿no? Es que en general el tabaquismo tiene una alta incidencia de ser propenso o factor de riesgo para múltiples enfermedades. Uno de los factores de riesgos cardiovasculares más altos, no hablando de cáncer, es el tabaquismo. Sí. Y la gente pregunta, bueno, pues hablan mucho o escuchamos mucho eso de cáncer de pulmón, pero en sí, ¿qué es ese cáncer de pulmón? O sea, ¿a qué se debe? ¿Cómo se va presentando? ¿Cómo se va desarrollando en los pulmones como tal? El cáncer de pulmón no es más que una mutación de las células de los tejidos pulmonares. Existen diferentes porciones o situaciones en el árbol traqueobronquial y pulmonar donde se puede presentar. De ahí vienen los subtipos que nosotros mencionamos como histología, ¿no? El cáncer de pulmón es una enfermedad con una alta incidencia de malignidad y de mortalidad, como ya bien lo dijimos antes. ¿Por qué? Porque es una enfermedad silenciosa. Sí. Es una enfermedad que habitualmente cuando el paciente tiene síntomas, cuando el paciente lo detecta o ya va al hospital por alguna causa que tengas que buscar, que es cáncer o otra enfermedad pulmonar, habitualmente es en una etapa avanzada. He ahí el por qué la mortalidad es tan alta, pues porque habitualmente el cáncer se detecta en una etapa más avanzada. Por eso se ha trabajado mucho en tratar la prevención y la detección temprana. Los últimos años casi muchos de los estudios o todo lo que se trata acerca de esto hacia la población en general es para tratar de educarlas en que es una enfermedad muy fuerte, muy común, letal y que la única manera es la detección temprana. ¿Cómo? Limitando los factores de riesgo sobre todo, ¿no? Sí, y ahorita mirábamos que uno de los factores de riesgo pues es el tabaquismo, aunque no es el único factor de riesgo que hay para padecer cáncer de pulmón. ¿Qué otros factores de riesgo podemos tener para desarrollar cáncer pulmonar? Existen de los múltiples factores, como bien dijimos, la edad, el tabaquismo, exposición a radiaciones,
vamos a suponer que es una persona que tuvo una enfermedad, una mujer con una enfermedad de mama y le dieron radiación, eso te hace más propenso a ser susceptible a que te dé cáncer de pulmón. Las personas vivimos en algunas áreas de construcción que puede haber radón por los subsuelos, eso también es áreas de exposición. La exposición a los carcinógenos del medio ambiente, sobre todo en ciudades más contaminadas, eso también es un factor de riesgo. Que casi ni hay contaminación aquí en nuestra ciudad. O sea, antes decíamos, no, pues la Ciudad de México nada más, que es una ciudad muy contaminada. China, Taiwán, India, por allá. Pero la verdad es que los que vivimos aquí en Hermosillo nos ha tocado ver, y más en tiempo de frío, cómo se pone la niebla de contaminación. O sea, ya no podemos decir, Hermosillo está libre de eso, ¿no? No, es que pues Hermosillo ha crecido mucho exponencialmente en la cantidad de vehículos, la cantidad de biomasa de gente que hay. Entonces la contaminación ambiental ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años. Entonces somos una población de riesgo. De hecho, Sonora es el segundo país, te iba a decir. El segundo estado de la República, abajo de la Ciudad de México, donde en los últimos datos del INEGI del 2024, en febrero por ahí, es donde hay más cáncer, no hablando de pulmón, sino cáncer, mortalidad por cáncer en general, y obviamente no dejando atrás el cáncer de pulmón, es uno de los estados con más afección. Y en hombres, por ejemplo, mayores de 60 años, la segunda causa aquí en Sonora fue uno de ellos, el cáncer de pulmón. Ok, fíjate, qué mal estamos en Sonora, ¿no? En cuestión de cáncer. El cáncer de mama, estamos en primer lugar aquí en Sonora. Entonces, tenemos uno de los índices más altos de cáncer. Es importante por eso es llevar ese tipo de información a la gente para decir, oye, yo tengo un factor de riesgo. Con el solo hecho de vivir en Sonora, yo tengo riesgo de cáncer de mama y cáncer pulmonar. Entonces, el que nosotros podamos revisarnos a tiempo, que eso es lo importante, pues hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Y comentaban por ahí también, lo preguntaba la gente, si algún familiar mío tuvo cáncer, ¿hay relación en eso? O sea, ¿la genética fue un factor importante aquí o no tanto? Sí, de hecho, fíjate, no lo mencioné, pero es uno de los factores mencionados de riesgo, el que tengas un familiar directo que haya tenido cáncer pulmonar. Todavía está en estudio específicamente el dónde está la mutación, pero sí es un factor de riesgo importante para presentarlo tú. Imagina que tienes un familiar que tuvo cáncer de pulmón, eres fumador, vives en una ciudad contaminada. Entonces, factores de riesgo existen. Sí, y se nos informa, ¿no? Se nos lanza por podcast, por radio, por televisión, en los diferentes tipos de redes sociales, información como esta, como la que estamos viendo aquí, donde dice una persona, y esto lo manda la Secretaría de Salud, dice una persona que fuma más de 10 cajetillas por año tiene 5 veces más riesgo de padecer cáncer de pulmón. Dice, el tabaquismo provoca 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en mujeres. Y otra de las preguntas era ahí, oye, ¿y el que sea yo mujer disminuye mi riesgo para cáncer de pulmón? Sé que es más frecuente en hombre, pero ahorita ya estamos a la par. ¿O cómo la has visto? No, fíjate que el ser mujer, estamos hablando, si hubiéramos tenido esta plática en los años 80, hubiéramos dicho, la mujer tiene mucho menor riesgo para padecer cáncer de pulmón, pero desde los años 90 hacia la fecha se ha visto que la relación hombre-mujer se ha ido equiparando, no así es igual, pero sí ha aumentado más, sobre todo los adenocarcinomas en no fumadores, es más común en una mujer que en un hombre. Ok. Y eso es lo que mirábamos ahorita y preguntamos, ¿no? Lo que comentaba, el adenocarcinoma, pues dice que es el más común. Cuando hablamos así de adenocarcinoma, células pequeñas, células no pequeñas, nos referimos a las células que tal cuando se toma una biopsia o algo, ¿no? A eso nos referimos. Sí, las grandes divisiones celulares va en base a eso y así se ha determinado. El cáncer de células pequeñas y células no pequeñas son los grandes subtipos. Y el más estudiado es el cáncer pulmonar de células no pequeñas por ser el más común. Y de ahí cada celularidad viene un poco diferente. Entonces ahí es cuando lo subclasifican en adenocarcinomas, células escamosas, células grandes. Y hay otros subtipos. El adenocarcinoma es el 40% de todos los cánceres de pulmón. Luego lo sigue el escamoso, el células grandes,
pero no son el 100%. Hay otros subtipos que son mucho menos comunes. Ok. Y algo que comentabas ahorita era que no presenta signos y síntomas, que normalmente ya la persona va cuando está en un estadio avanzado. En ocasiones, y me ha tocado a mí como parte de, yo trabajo en área de emergencias, y que tomamos una radiografía por X cosa de que tuvo un accidente la persona, y dices, protocolo, y se pegó en el tórax, vamos a tomar una radiografía. Y de repente, pum, una imagen medio extraña, medio rara ahí. Oye, bueno, vienes por un accidente automovilístico, pero ¿qué crees? Traes algo ahí en el pulmón. No, pero es que yo no presento nada, o sea, yo me siento bien. ¿Cuáles serían en sí, a lo mejor, algunos signos y síntomas que las personas pueden llegar a presentar para decir, oye, como que me tengo que ir a checar ya, ¿no? Aquellas que no se van y se revisan por lo menos una vez al año. Fíjate que, como decimos, en una etapa temprana, los cánceres habitualmente no tienen sintomatología. Los síntomas más comunes del cáncer de pulmón son aquellos dirigidos a la vía respiratoria. Entonces, la tos es lo más común, una tos habitualmente persistente que no se quita, que puede empeorar, luego seguido del dolor del tórax, el dolor en el pecho, dolor en la espalda, secundario agregado a veces a tos o a veces simplemente puro dolor. Ya vienen otros síntomas y signos como tos con algo de sangre, fatiga, pérdida de peso, pérdida de apetito, malestar general. Algunos pacientes presentan su voz está ronca y no regresa. Entonces ese tipo ya son signos de alarma de una búsqueda intencional de una posible enfermedad maligna de los pulmones, ¿no? O del tórax en general. Claro. Sí, por eso nosotros siempre le decimos, ¿no? Tenemos que tener una cultura de la prevención. Algo que nos falla aquí en México. Yo creo que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica estamos igual. No vamos al médico hasta que ya estamos bien enfermos, ¿no? Hasta que ya bajé 30 kilos en un mes y digo, caray, como que esto no es normal, como que ya me siento bien cansado. Igual con diabetes, con hipertensión, o sea, llegamos ya bien tronados, bien descontrolados. Entonces, es importante para nosotros referir con el médico, primero el médico de primera instancia, sea su médico general, familiar, etcétera, ¿no? Que con el que da su seguimiento o interniza, con el que da su seguimiento anual. Dependiendo de cada edad o cada fase de la vida, los médicos van a ir pidiendo ciertos exámenes porque es el riesgo de tener ciertas enfermedades de acuerdo a la generación en la que vamos, claro, ¿no? Eso es normal. ¿Cómo diagnosticarían el cáncer de pulmón? O sea, ¿cuál es el protocolo para ustedes y decir, ¿sabes qué? ¿Es cáncer de pulmón o es una tumoración? ¿Necesito hacer esto? ¿Cómo irían ustedes para el diagnóstico? Dentro de todos los estudios que hay en búsqueda de enfermedades malignas, hablando directamente del cáncer de pulmón, el estudio más enfocado y que mejor diagnóstico tiene es la tomografía. La tomografía obviamente es una radiación la cual implica un riesgo. Por eso se ha visto que es el único estudio que existe que sí ha disminuido la mortalidad en busca de pesquisa. ¿Qué significa esto? En busca de etapas tempranas de cánceres no conocidos o que no tienen síntomas. Existe algo que se llama tomografía de baja dosis, ¿sí? Que da el 90% menos de la dosis habitual, el cual se puede realizar año con año, pero no está indicado en cualquier persona. No es como que, voy a ir corriendo, me voy a hacer una tomografía de baja dosis porque lo comentaron y existe. No, está muy relacionado sobre todo en aquellas personas que tienen factores de riesgo más que otros para presentar este tipo de enfermedades, como quienes, personas entre 50 y 80 años que sean fumadores activos o altos fumadores con un índice de paquete de años más de 10 a 20 paquetes de años. Es muy importante porque a veces van a escuchar eso, paquetes años, ¿qué significa eso? ¿No? Eso significa la cantidad de cigarros que fumamos al día durante el tiempo determinado, vamos a suponer 20 años atrás, lo dividimos entre 20 cigarros, que es lo que habitualmente trae una cajetilla. Eso te da un número que nosotros llamamos paquetes años. Un fumador de arriba de 10 paquetes años ya implica que es un fumador fuerte y pesado. Sí, entonces a ellos es donde se les recomienda que se hagan una tomografía de baja dosis. Es muy importante saber que no porque hayas dejado de fumar hace 5 años, ya no tengo riesgo, ¿no? El exfumador todavía tiene una posibilidad de presentar cáncer de pulmón mucho más alta que la que uno que nunca haya fumado, ¿no? Sí, entonces la tomografía sería así como que el método de diagnóstico más oportuno o para saber cómo está el tumor como tal, ¿no? Pero ¿habrá algún otro estudio, a lo mejor,
yo vivo allá lejos y nomás tengo acceso a una radiografía. Sé que estando en los pueblos y más pues en nuestro país donde el acceso a la salud está limitado en ciertas poblaciones, una radiografía me pudiera dar medio una imagen, pero ya sería un estadio un poquito más avanzado. Sí, las radiografías, si bien es mucho mejor, obviamente que no hacerte ningún estudio, van a detectar lesiones un poco más grandes, pero sí está recomendado también en un lugar donde no tengas la posibilidad de hacer una tomografía de baja dosis. De hecho, en ciudades pequeñas habitualmente hay tomógrafos, pero que no tienen la capacidad para realizar ese tipo de estudios. Entonces, no te puedes tampoco decirles, te voy a estar radiando con una tomografía continuamente. Entonces, si no tienes la posibilidad de un tipo de estudio de baja dosis, o no tienes tomografía en general, una radiografía te puede ayudar a diagnosticar, a identificar lesiones pulmonares, ya sea neoplasias, ya sea infiltrados, líquido alrededor de los pulmones, elevaciones del diafragma o alguna alteración en general. Entonces, dentro de los estudios anuales en general que se le hacen a los pacientes, una radiografía de tórax va incluida, ¿no? Sí, y aparte, una vez que, bueno, ya hicimos una radiografía, era sospechosa, lo mando a lo mejor a una ciudad más grande, le hacen su tomografía. ¿Hay otra cosa que hacen ustedes? ¿Se toma biopsia o se manda a analizar la lesión? ¿O simple y sencillamente ya de ahí brincamos al tratamiento, esa cirugía o radio, etcétera? Fíjate que eso es muy importante. Eso es muy importante explicarle a la gente el protocolo, porque hay protocolos y esos protocolos son internacionales, no son protocolos que deben de ser de que el médico, pues yo creo que va a ser de esta manera. Eso ya están establecidos cómo deben de ser, obviamente de acuerdo al sitio donde vivas y las capacidades de lo que se tenga en el área donde te van a estudiar, donde va a estar tu médico. Habitualmente se diagnostica la enfermedad por una imagen. Se hace el diagnóstico por tomografía. ¿Qué sigue después? De acuerdo a la etapa. Nosotros tenemos que etapificarlo clínicamente y una vez etapificado están las directrices de tratamiento. Sí, o sea, que cuando hablo de etapas, ¿a qué me refiero? El cáncer habitualmente lo dividimos en etapas, en 4 etapas, y está así bien establecido. Las etapas 1 y 2, el tratamiento primordial es la cirugía. La cirugía te va a dar un tratamiento que puede ser curativo, ¿sí? Y posteriormente, de acuerdo a la etapificación postoperatoria, puede venir un tipo de tratamiento, ya sea con adyuvancia, que es eso, tratamientos con quimioterapéuticos, radioterapia, dependiendo de la clasificación, dependiendo del sitio donde está la lesión. Pero si diagnosticamos una lesión grande en una etapa más avanzada, donde decimos ya no es resecable, ¿qué significa esto? Ya no te lo puedo quitar con una cirugía. No es que se acaben las opciones de tratamiento. Hay múltiples opciones desde la radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Cada caso se va a individualizar. Para eso es importante que desde que te identificó el médico es decir, oye, estoy en tal etapa con tal tipo de enfermedad y de acuerdo a eso va a ser el tratamiento. Claro. Obviamente el tipo o subtipo de enfermedad maligna, llámese adenocarcinoma, células escamosas, células grandes o otro subtipo de cáncer, va muy establecido hacia los tipos de tratamiento que es susceptible ese tumor. En la actualidad existen muchos tratamientos, ya han cambiado muchas maneras de pensar en, es que ya tengo una etapa de un tumor de 6 centímetros, el cual tiene una afección a los ganglios y ya no se puede operar, ya no se le puede hacer nada, hay que darle manejo paliativo. En la actualidad hay manejos muy buenos de inmunoterapia o otro tipo de terapias dirigidas, donde se le puede dar primero ese tratamiento, reetapificar y de una etapa 3 lo pasamos a una etapa 2. Ok, pues ya convertiste un paciente que antes no se podía operar, ahora se puede operar y seguir con el tratamiento. Entonces lo ideal sería agarrarlo aquí, en etapa 1, etapa 2, de hecho, ¿no? En eso va la supervivencia. Etapas tempranas tienen una supervivencia mucho más alta que en una etapa más tardía. Y de eso se trata la pesquisa o el tratar de detectar tempranamente lo que mencionábamos previamente con la tomografía de baja dosis, llevarlos a una etapa clínica temprana donde el tratamiento curativo puede hacer desde el inicio. Obviamente,
etapa 1 sería lo ideal, porque en una etapa clínica 1A, donde lo vas a operar, va a ser resecado por completo, ni siquiera va a necesitar lo que le decimos adyuvancia, que es eso, otro tipo de tratamiento extra, sino pura vigilancia. Okay. Entonces, ese sería el candidato ideal, detectarlo tempranamente, ¿no? Sí, y aquí nos iríamos a ver ya el tratamiento en específico. ¿Cómo van ustedes viendo? Ya más o menos lo comentaste, de que depende de la célula, depende también de en qué estadio se agarra la persona, y también depende de ciertos factores de riesgo que llega a tener la persona, ¿no? Por ejemplo, si es un adulto de 97, 98 años, solamente cambia ahí qué tipo de tratamiento le ofrecerían. Vamos a hablar así en general en alguien, paciente de 50 a 70 años aproximadamente. ¿Cómo van ustedes viendo el tratamiento? Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante. En la actualidad, la edad no es un factor para el tipo de tratamiento. Okay. Antes se decía, no, es una persona ya muy añosa, con mucha comorbilidad, el cual, pues, ya no se puede. Ya lo desahuciaban, sí, ¿no? Sí. No, en la actualidad eso ya no se hace de esa manera. Entonces, lo primero es, como comentamos, etapificar, y de acuerdo a la etapa es ver las posibilidades de tratamiento. Obviamente, no nomás hablamos de un paciente, estamos hablando de un paciente ideal que no tenga otras enfermedades, pero es muy común que un paciente con cáncer tenga alguna enfermedad agregada del corazón, tenga una obesidad grande, tenga enfermedades de los pulmones como EPOC en una etapa avanzada, enfisema pulmonar severo. ¿Qué dices tú? Oye, ese paciente no es candidato a pesar de la etapa para una resección pulmonar porque no la va a tolerar. Entonces existen otros tipos de tratamiento, por eso se individualiza el decir, ¿sabes qué? Es un paciente con una etapa temprana, una etapa 1, pero el paciente no tiene sus condiciones por una enfermedad cardíaca que no va a tolerar un procedimiento, no es un candidato ideal. Bueno, oye, ese tipo de paciente se le puede dar radioterapia dirigida con intención curativa, con intención de mejorar, ¿sí? Entonces, obviamente, si me dices ese mismo paciente, pero sin enfermedad cardíaca, pues no, el tratamiento va a ser una cirugía, seguido después, vigilar y ver si requiere otro tipo de tratamiento, ¿no? Sí. Y ya brincaríamos a lo mejor a aquella persona que es candidato a una cirugía, que es más en la especialidad, en la subespecialidad que estás actualmente. Si hubiéramos, así como comentaste, si hubiéramos platicado esto a lo mejor hace unos 15 años, es muy diferente a lo mejor las técnicas que había hace 15 años a las técnicas que hay hoy en día, ¿no? Cómo se ha ido mejorando y avanzando la tecnología para tratar a estos pacientes. La cirugía para cáncer pulmonar, ¿cómo es? Sí, fíjate, en la actualidad, el tratamiento, bueno, cuando empezó la cirugía para cáncer de pulmón, empezaron con grandes resecciones de que te voy a quitar todo el pulmón completo, llevando así al paciente a un deterioro, riesgos y demás que existen por el tipo de procedimientos. Poco a poco se fue viendo en base a estudios, en base a experiencia, que las resecciones podrían ser más limitadas. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, el tipo de tratamientos va muy dirigido depende de una etapa, depende del tamaño del tumor. Okay. Si tenemos un pulmón, una lesión de 3 centímetros sólida en la parte de arriba del pulmón derecho, que se llama lóbulo, no hay ganglios en el mediastino, pues ese paciente hay que hacer una cirugía que se llama lobectomía, quitar toda esa parte con un vaciamiento de todos los ganglios del mediastino, que son los ganglios que están alrededor del corazón, la tráquea, el esófago. Pero si es una lesión, esa misma lesión está periférica, mide menos de 2 centímetros, mide 1 centímetro, por decir, el procedimiento quirúrgico puede ser algo que llamamos segmentectomía, que es resecar una porción más pequeña de ese lóbulo, dejándole más capacidad al paciente para una vida normal. Los procedimientos han crecido muchísimo en cuanto a la cirugía de mínima invasión. ¿Sí? La cirugía de mínima invasión en el tórax ha crecido exponencialmente en los últimos años, en los años 90 empezó, a la fecha ha tenido un crecimiento muy grande. En la actualidad, el tratamiento o estándar de oro, como le decimos nosotros, es la cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué significa eso? Hacer incisiones pequeñas. Habitualmente, ya en la actualidad, son 1 o 2 incisiones de no más de 4 centímetros, la más grande, una de 1 centímetro, y por ahí trabajar a través de cámaras, pinzas y material específico que se requiere para el procedimiento. Obviamente, la cirugía ya ha migrado a procedimientos quirúrgicos con acompañamiento por brazos robóticos, ¿no? Que es la actualidad. De hecho, el estándar ya de tratamiento en sitios donde se cuenta
con la posibilidad del insumo, el estándar de oro, no nomás en el tórax, es la cirugía apoyada con robot. Así es. Ok. Sí, y cuando se hace, ya sea cirugía, se quita el tumor, se le da a lo mejor radioterapia, se le da a lo mejor quimio si es que llega a ocupar. ¿Cuál sería la esperanza de vida de las personas? Como lo comentábamos, queremos que la gente vaya en etapas tempranas, pero si ya llegó a una etapa avanzada y ustedes vieron, sé que cada paciente es un mundo, sé que cada paciente tiene comorbilidades y tiene un montón de cosas más, pero ¿cuál sería la esperanza de vida para estas personas? Esto obviamente, como te digo, va muy de la mano de acuerdo a la tipificación, a qué se le pudo dar, qué tipo de tratamiento se pudo dar. Por ejemplo, hasta hace algunos años no había inmunoterapia. Entonces, este tipo de tratamiento ha aumentado mucho la sobrevida en pacientes en etapas clínicas más avanzadas, en aquellos cuales ya el tratamiento era una paliación y no se le podía ofrecer otra cosa. Ahora ha mejorado mucho su expectativa de vida. Okay. Obviamente los pacientes que se les puede llegar a hacer una resección, una cirugía, tienen una posibilidad de sobrevida extrema, que te estoy hablando más de un 70%. Nosotros los médicos habitualmente lo manejamos a 5 años, ¿no? Porque los estudios y demás, entonces tiene un tipo de posibilidad de una sobrevida con una buena calidad, una calidad habitual normal. De vida, alta. Pero sí tiene que ver mucho los tipos de tratamientos para los que el paciente tenga la posibilidad y el acceso. Obviamente tiene que ver mucho con los estudios de mutación genética, si el paciente es o no candidato a dar algún inhibidor de tirosinquinasa, que son muy específicos para una enfermedad, qué tipo de cáncer celular tiene para dar algún tipo de inmunoterapia dirigida o específica. Entonces sí se tiene que individualizar cada tipo de pacientes. No hay una guía o un machote así que digamos, se debe dar a todas las etapas 4, a todas las etapas 3. No, cada paciente es diferente, cada subtipo es diferente, ¿no? Sí, el acceso a la salud a veces es limitado por las personas, la capacidad adquisitiva a lo mejor de las personas. En instituciones de salud pública, IMSS, ISSSTE, ISSSTE, CEMAR, etcétera, ¿hay la capacidad o a lo mejor se cuenta con los médicos, el equipo especializado? Porque a lo mejor una cirugía es caro, o sea, la preparación, el equipo robótico que se tiene que utilizar, o sea, la preparación de quirófanos, etcétera, es algo costoso, muy, muy costoso, y la gente no sabe cuánto cuesta, o sea, es muy, muy caro. Pero hay acceso para las personas que no tienen dinero, o sea, por medio de salud pública. Sí, fíjate, obviamente la salud pública en nuestro país está mermada, las limitaciones son amplias. Hablando directamente de los requerimientos para hacer procedimientos quirúrgicos directamente del cáncer de pulmón, podemos hablar y dividir las instituciones. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen un poco más de insumos en cuanto a la posibilidad de hacer este tipo de procedimientos. Hablando directamente a Secretaría de Salud, actualmente IMSS Bienestar, donde los insumos han sido un poco más limitados y se cuenta con un poco de el tiempo para adquirir los insumos y los recursos son más lentos, y a veces hace esto que tengamos que hacer otro tipo de procedimientos. ¿Por qué? Porque el paciente no puede esperar. El paciente no puede limitarse a voy a tener una espera de 1 mes o 2 meses para que me consigan porque es muy costoso. No se puede. Entonces sí es difícil la atención en el sector público para este tipo de enfermedades, ¿no? Sí, yo lo comentaba, ¿no? Con otros médicos que han venido en otros podcasts. Yo creo que al Estado mexicano le costaría mucho menos un paciente que está complicado a decir, ¿sabes qué? Vamos a invertirle a buenos médicos. A lo mejor si yo no tengo el equipo o no tengo la capacidad de comprar un equipo, subrogar el servicio, ¿no? Subrogar y decir, bueno, pues está el doctor de la Rosa, muy bueno. ¿Qué tal si lo buscamos y opera y ya nosotros como Estado pagamos esa cirugía, ¿no? O sea, qué chulada sería que todos tuviéramos ese acceso, ¿no? Sí, no, la verdad es que hablando de... es un tema muy difícil. Sí. Es un tema muy, muy difícil porque los médicos vemos, oye, si se hiciera de esta manera, sí, se lograrían muchas cosas sin fin de enfermedades, ¿no? Entonces, hay protocolos.
Hay protocolos en las instituciones que hay mucha burocracia y la burocracia limita mucho a la salud a los pacientes, a la atención más oportuna. Va mucho de la mano, no directamente con el personal de salud, sino va muy directamente con los requerimientos de insumos, de poder contar con las cosas, el que te puedan dar la herramienta como personal de salud, llámese médico, enfermero o cualquier otro trabajador de la salud, y poder tener a la mano, echar a mano lo que requieres para dar la atención más temprano. O sea, realmente los protocolos en la mayoría de los hospitales públicos dicen que un paciente con una enfermedad maligna debe ser atendida aproximadamente en 20 días. ¿Qué significa esto? En 20 días hacerle estudios, en 20 días hacerle diagnóstico, en 20 días etapificar, y si lo tienes que operar, en ese tiempo tiene que estar en un procedimiento quirúrgico para ya retapificar y dar un tratamiento posoperatorio. La realidad de las cosas es que estamos muy limitados y esos 20 días se convierten en mucho más tiempo por los mismos cantidad de personas que se atienden en un hospital están sobrepasados en la gran mayoría, entonces es muy muy difícil. Sí, yo creo que la capacidad no estamos cuestionando que sean capaces los médicos que están en instituciones de salud, pero sí, si se diagnostican tantos nuevos casos cada año, y si le vamos sumando a aquellos que están en espera, si a veces para hacer un ultrasonido en IMSS o en cualquier otro lugar tardas meses, o sea, llegan los pacientes súper complicados y dices, oye, ¿cómo es posible que a lo mejor traía un dolor en la vesícula, por ejemplo, hablando de vesícula, y no le hicieron un ultrasonido porque lo programaron en 8 o 9 meses y ya llega el paciente amarillo, tronado, o sea, y le cuesta más porque lo tienen que subrogar a otro lugar, cuando mejor hacen las cosas a tiempo, al paciente le da mejor, el Estado gasta mucho menos, las camas de los hospitales no estarían tan sobresaturadas, pero estamos en Viva México, ¿no? Y cada sexenio temblamos porque ¿cómo nos va a ir ahora con ese? Y sea del partido que sea, ¿no? Sí, fíjate que esa es una de las cosas que a veces no se ven. Por la gente que a eso se dedica, el identificar los focos rojos de decir, oye, si lo atiendo más rápido lo trato, más rápido lo opero, más rápido lo muevo, más rápido libera esa cama. Así es. A diferencia de, ¿sabes qué? No hay, apenas lo vamos a conseguir, el tiempo hospitalario que el paciente requiere aumentan los gastos para la institución, para el sector salud. Entonces, todo eso es una problemática que al final, quien la ve afectada, pues es el paciente. Sí, es un círculo vicioso. Igual todos los familiares se ven afectados. Es donde vemos, oye, ¿por qué hay tanta gente afuera de los hospitales durmiendo ahí? Bueno, porque los familiares tienen meses ahí que no le hacen nada, ¿no? Pero bueno, ya sería entrar en otros temas ahí que... Un tema para otro día. Sí, no, está muy difícil, está muy cañón. Bueno, llegamos aquí a la sección de las preguntas. Cuando comentamos que iba a venir acá con nosotros, hicimos ahí una serie o la gente dejó una serie de preguntas. Pone Victoria y Jacqueline nos ponen, ¿qué impacto tiene el uso del vape en el cáncer de pulmón? Y también Jacqueline preguntó, ¿el vape puede ser precursor de este? ¿Qué nos puede decir, Doc, acerca del uso del vape? Fíjate que el vape es una moda ya no tan actual, una moda que tristemente llegó para quedarse. El vape ha incrementado mucho las enfermedades pulmonares asociadas al uso de las personas piensan que es inocuo y que no causa nada, es un vaporcito que no. No, es uno de los de vegetal que está hecho para consumirse a través en vapor a la vía aérea. Tal vez para el tracto digestivo no hubiera mayor problema. Está muy asociado a enfermedades como neumonías atípicas, neumonías lipoidéicas, otro tipo de enfermedades. No ha habido una asociación directamente hacia el cáncer, pero sí se ha empezado a estudiar mucho porque hay una gran combustión y al final y al cabo la combustión es una precursora de inflamación y la inflamación es precursora de enfermedades premalignas, cáncer. Entonces se está viendo una relación que podría tener este tipo de consumos del vape con este tipo de enfermedades. Sí, esos famosos vapeadores, ¿no? Que supuestamente están prohibidos en la legislación mexicana, ¿eh? Pero si vas a un 7-Eleven, un Oxxo, te los venden. Ahí están, literal. Te los venden en todas partes. ¿Sí? y está donde quiera ves a personas con vape adentro, en lugares cerrados, hasta en el hospital. Sí. De hecho, me ha tocado compañeros que pues utilizan el vape.
No vamos a mencionar nombres, pero ha habido inclusive compañeros que han tenido problemas serios por hongos en los pulmones debido al uso de vape, ¿no? Así es. Entonces, pues no está recomendado el usar. No es menos dañino que el tabaco, ¿no? No, realmente inició fíjate, como una intención para dejar de fumar. Se ha visto que los jóvenes empiezan con el vape más temprano que lo que iniciaban con el tabaquismo y migran al cigarrillo. Ok. ¿Sí? Entonces, o sea, es como los que dicen, no, hay drogas muy malas como el crack, etcétera, ¿no? Pero voy a fumar marihuana. Entonces, generalmente son precursores o sea, sí. Si inicias con vape, pues a lo mejor tarde que temprano terminas fumando tabaco, pues va a ser la misma, ¿no? Así es, se inició y se inventó para tratar de mejorar algo que no mejoró nada. Sí. Entonces ya vieron, uso del vape, pues limitado, ¿no? Otra de las preguntas que pusieron aquí es, ¿todos los pacientes se tienen que operar? Fíjate que no todos, creo que espero que haya quedado un poquito claro como lo comentamos, no todos los pacientes se tienen que llevar una cirugía. Si bien la cirugía es el tratamiento curativo de elección en todo paciente que se le pueda ofrecer, no significa que sea el mejor tratamiento, pero es el tratamiento que te puede llevar a una curación. Como dijimos, etapas tempranas, sí. Lo primero es la cirugía. No está limitada la cirugía solamente para las etapas tempranas, tiene su papel en etapas más avanzadas, pero siempre que al paciente se le pueda ofrecer un procedimiento quirúrgico de entrada, hay que hacerlo. Obviamente hay pacientes, como dijimos, individualizarlos, donde se les puede dar un tratamiento previo, ¿sí? Una neoadyuvancia o inmunoterapia. De hecho, con la inmunoterapia en la actualidad, pacientes que antes no se operaban, ahora ya se pueden operar. Escuché una vez que me dijo alguien, oye, es que ahora con los nuevos tratamientos de inmunoterapia los cirujanos van a dejar de operar más cáncer de pulmón. No, al contrario, ahora vamos a operar más porque los pacientes que no se operaban, ya los estamos pudiendo llevar a una etapa más temprana y hacer un equipo para poderlos operar. Es como lo que comentaste, ¿no? O sea, lo bajas de nivel que tenía, pues ya ahora ya sí ya lo puedo operar, ¿no? Así es. Qué padre, o sea, ¿cómo avanza la medicina, no? Y de las penúltimas preguntas que nos pusieron ahí, ¿qué piensa de Da Vinci como alternativa de mínima invasión? Nos dice Hermosillo Chilo. ¿Qué opina acá? Pues fíjate que el Da Vinci en la actualidad se está viendo que la cirugía robótica es el estándar de tratamiento en muchos casos. Hablando de cáncer de pulmón, es el tratamiento quirúrgico, o más bien no es el tratamiento quirúrgico, es la vía de abordaje de elección, ¿sí? Para hacer el procedimiento quirúrgico. Porque el procedimiento es el mismo. Si tú vas a hacer una lobectomía, una resección pulmonar, ya sea por cirugía abierta, cirugía por mínima invasión llamada cirugía torácica videoasistida o VATS, o asistida por robot, ya sea por Da Vinci u otro tipo de robot, la finalidad es la misma, hacer la resección completa con el vaciamiento ganglionar. La ventaja y gran ventaja que te da el Da Vinci es la visualización de tu campo quirúrgico. Puedes llegar a lugares donde antes era más complejo. Los casos más complejos se vuelven más sencillos. Las disecciones ganglionares son fantásticas, o sea, son mucho mejores. Entonces, en la actualidad, en los grandes sitios de cirugía torácica, donde se hace cirugía para cáncer de pulmón sobre todo, y tienen estos accesos, la gran mayoría ya se hacen por cirugía robótica. Y son para los que no sepan, pues es esa maquinita, ¿no? Donde el cirujano está colocado en un lugar, inclusive no puede estar inclusive en otra ciudad, ¿no? En otro país, inclusive en otro continente, y estar operando desde allá a aquí. O sea, la máquina solita se empieza a mover. Sí, le decimos, o se le llama cirugía robótica como tal, pero pues la verdad es que creo que no es una cirugía robótica directamente, porque no es un programa donde le des un comando y lo haga por ti. No, son brazos asistidos que el cirujano está manipulando, pero esos brazos tienen mayor estabilidad que la mano del cirujano. Entonces te da más efectividad al movimiento dentro de la cavidad torácica, el temblor, más finura, mayor estabilidad. Sí, lo que vemos aquí son los brazos del robot,
Y esta es la consola donde el cirujano se sienta y ve las imágenes en tercera dimensión, y donde está haciendo el procedimiento quirúrgico. Ok, entonces en Sonora ya contamos con estos aparatos, ¿no? Sí, aquí en Hermosillo hay 2 hospitales particulares donde ya se cuenta con esta tecnología. Uno de ellos ya lo había adquirido hace unos años, y en la actualidad el más actual, hace unos meses, está en otro de los hospitales, los cuales ya están llevando a cabo múltiples procedimientos quirúrgicos de un sinfín de enfermedades, sí. ¿no? Sí, y qué bueno, ¿no? Que nosotros aquí en nuestro estado podamos contar ya con esa tecnología. Antes a lo mejor lo mirábamos en Asia, y luego ya empezó a llegar a Ciudad de México, las ciudades más grandes, Monterrey, Guadalajara. Pues ya ahorita ya está en nuestro estado. O sea, qué importante, ¿no? ¿Cómo nos vamos avanzando acá? Sí, así es. Esto se pensaba que a lo mejor no era tan posible en los próximos 10, 20 años. Sí. Y en hablar de 2 o 3 años, ya hay en 2 hospitales. Esto significa que en los próximos años va a haber más y va a ser más común, ¿no? Sí. Y la última pregunta pusieron es: ¿por qué es mayor el cáncer en los hombres? ¿Qué relación hay ahí? Fíjate que ahí va en relación a el tabaquismo, por ejemplo. El tabaquismo desde la época antigua era más común en los hombres. Los hombres han sido utilizadores de tabaco desde épocas muy, muy antiguas, y en la mujer no. La mujer, con la revolución femenina, empezó no nomás lo bueno, empezó también algunas de las afecciones, entre ellas mayor consumo de alcohol y mayor consumo de tabaco. Entonces, mayor consumo de tabaco, mayor incidencia de cáncer, pero en el hombre es más común. Además de relaciones genéticas y familiares no bien establecidas, pero sí bien conocidas, que es más común en el hombre, ¿no? Sí, y comentaban por ahí algo, que había alguna relación con los estrógenos también, o no hay relación tanto en los estrógenos para tener porque ya después de cierta edad ya es más frecuente en mujeres ya más grandes, ¿no? Con menopausia y esas cosas. Sí, se ha dicho que los estrógenos son protectores, sí, entre comillas, protectores, ¿no? de enfermedades malignas o premalignas para múltiples patologías, entre ellas el cáncer de pulmón. Sí. Perfecto, Doc. Pues la verdad es que ha sido un tema muy, muy amplio. Hemos tocado, yo creo que todo lo relacionado al cáncer de pulmón. ¿Algo más que nos quisiera decir ya para terminar? Pues, ¿qué podemos decir? Algo de lo que ya hemos hablado. No hay manera de saber quién va a tener y quién no va a tener cáncer de pulmón. ¿Qué podemos hacer? La mayor posibilidad de no presentar este tipo de enfermedades es la prevención. Prevención, disminuir el tabaquismo, disminuir obviamente las posibilidades de afecciones en otras áreas, y una detección temprana, como si eres una persona que tiene 50 años, 60 años, fumador alto, y que aparte tengas malos hábitos higiénico-dietéticos. Busca una manera de hacerte una detección oportuna, temprano. De hecho, yo personalmente a mis amigos que son fumadores activos y que son menores de 50 años, estamos entre los 40, por ahí los estoy balconeando, pero yo sí les digo, ¿sabes qué? Eres candidato. Vas a ser mi paciente. Eres candidato para hacerte este tipo de estudio. Todavía no llegas a los 50 establecidos. Sí. Pero no, desde ya podemos iniciar con la búsqueda de detección temprana, ¿no? Obviamente, repito, la prevención, el disminuir el hábito, o si lo tuviste, dejarlo, y si no lo has tenido, pues no tocarlo. Sí. Entonces, eso es lo mejor. Perfecto. Y para la gente que quiera ir con el doctor, con el doctor Primo, ¿dónde lo pueden encontrar? ¿En qué lugar lo pueden encontrar? Me pueden encontrar en redes sociales, Cirugía Torácica de Sonora, Cirugía Tórax Sonora, Facebook, Instagram. Ahí vienen los sitios donde me pueden encontrar. Yo estoy en la mayoría de los hospitales. Entonces me pueden mandar un mensajito por ahí, ya sea que tengan alguna duda o que quieran ellos acudir directamente a una consulta. Habitualmente yo les doy atención cuando me marcan, les digo, ¿sabes qué? Para que no des muchas vueltas, platícame tu caso, y si requieres un estudio, te lo pido de una vez para que ya vengas con él y no tengas que dar tantas vueltas, ¿no? Exacto. Sí, entonces si tienes el riesgo, el factor de riesgo, si ya estás en edad, si eres fumador, pues mejor échate la vuelta para que te revise el doc, te diga si tienes o no tienes, qué estudios te puedes hacer. Igual le van a estar apareciendo todas sus redes sociales. Doc, ¿algo más para terminar? Pues no, muchas gracias por la invitación. Espero que haya servido de algo a las personas. Si hay dudas,
pues ahí están las redes sociales, como dije, podemos sacarlas adelante. De esto podemos sacar mucho tema, porque es un tema muy, muy amplio. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues nada más estar al pendiente y con todo gusto para darles mayor atención. No, Doc, pues le agradezco de nuevo que estés aquí con nosotros. Un muy buen tema. Hoy, ya ahora el 17 se conmemora la lucha para el cáncer de pulmón. Entonces, qué mejor tema para este mes, que es una parte del cáncer de próstata. Pero vayan con el doctor, atiéndanse con expertos, con gente que le sabe. No vayan a que le pongan acupuntura, que le hagan alineación de chakras. Eso no sirve, raza, la neta. Esa es la verdad. Mucho me ha tocado y la verdad es lo que yo quiero aquí con este tipo de podcast es eso, que la gente se haga con información de última mano. Sí, eso es muy importante. Fíjate, diste en el clavo. Busquen atención con gente personal de salud que se dedica a la enfermedad que tú tengas atención. Porque hay mucho personal, hay muchos lugares donde te pueden atender hasta económicamente muy barato, pero no están especializados en esto. Las posibilidades de llegar a un diagnóstico son menores porque no conocen los protocolos y demás. Entonces, simplemente busquen la información. En internet está todo, a quién me puede atender, a con quién debo ir. Y cuando vayan con alguien, pregúntenle, oye, a ver tus credenciales, a ver qué te dedicas, qué tanto ves de eso. Así como cuestionamos nosotros cuando vas a ver una empresa, un carro que vas a comprar. Sí. Entonces, también el personal de salud se le cuestiona en aspecto de eso. Oye, pues, yo me dedico a esto, yo es lo que les digo, yo esto es lo que veo todos los días, esas son mis credenciales, aquí me preparé, me sigo preparando. Entonces, ahí está. Sí, porque ahorita en la actualidad y en nuestro estado inclusive hay gente, hay médicos que se meten a otras áreas donde no van. Eso es lo de menos. Sí es importante, pero bueno. Pero hay personas inclusive que se han encontrado que ni siquiera son médicos, que no tienen cédulas, que si tú revisas la cédula aparece un ingeniero allá en Chiapas, en Oaxaca. O sea, la gente tiene el acceso para revisar en el registro de profesiones que el médico sea realmente quien dice ser, ¿no? Porque pues sí, hay mucho charlatán hoy en día. Esa es la realidad. Sí, la verdad es que tienen que fijarse bien a dónde van y busquen lugares certificados, con personas certificadas. Y no van a tener mayor problema con eso. Así es. Doc, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le agradezco a la gente que ha estado aquí conectada viendo este podcast. Síganos viendo, suscríbase a las redes del doctor. Ahí están sus números también igual, se los vamos a dejar por acá. Y Doc, de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ismael. Te agradezco mucho la oportunidad de estar en contacto con las personas aquí. No, muchas gracias. Nos vemos en otro podcast. Cuídense mucho. Gracias.